Hola, mi nombre es Elkin Salcedo. Les doy la bienvenida a este video en donde les explicaremos un poco más de la arquitectura gótica, junto con mis compañeros Katy Salcedo y Oscar Benjumea. Somos estudiantes de arquitectura de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR y buscaremos explicarles de manera clara, primeramente, cómo surge el estilo gótico, sus principales características, cómo se difunde este estilo por toda Europa y por último, mostrarles el gran legado de obra que nos deja la arquitectura gótica. Esperamos que durante los próximos minutos se adentren con nosotros en un mundo de historia y de conocimiento de la arquitectura. Bienvenidos. Empezamos definiendo qué es la arquitectura gótica. La arquitectura gótica es el estilo artístico y arquitectónico que surgió y se desarrolló en Europa occidental desde mediados del siglo XII hasta el primer tercio del siglo XVI. Nace específicamente en París y se extendió por toda Europa. El término gótico fue utilizado despectivamente para denominar la arquitectura antes del Renacimiento, propia de los bárbaros o godos, cuyos componentes parecían desorganizados y caóticos frente a la perfección y racionalidad del arte clásico. Fue producto de un cambio social que sucede en Europa, en donde las antiguas villas se convierten en verdaderos centros urbanos. El contexto histórico en el que surge el arte gótico fueron los siglos finales de la Edad Media, una época de profundas transformaciones económicas, políticas y sociales. En las ciudades surgió una nueva clase social, la burguesía, que emergía a la vez que iniciaba el declive feudal. En las ciudades aparecieron también nuevas instituciones culturales, las universidades, que quebraron el monopolio, aunque no el predominio de la cultura religiosa. El cambio en la economía fue tan profundo que esta, en base a las restantes transformaciones, renació la artesanía, se desarrolló el comercio, se consolidaron los gremios y surgieron las primeras instituciones comerciales precapitalistas. La arquitectura gótica se divide en diferentes periodos en donde se incorporan e innovan nuevas características y elementos, tales como el gótico preclásico, el clásico, el radiante y el gótico flamígero. El denominado gótico preclásico empieza en la segunda mitad del siglo XII y en este se parten de modelos románicos que influyen en el desarrollo de las características de este nuevo estilo. En el segundo periodo se denomina gótico clásico, empieza alrededor de la primera mitad del siglo XIII. En este periodo se presenta un auge y expansión del estilo por toda Europa occidental. Podemos evidenciar en la Catedral de Notre Dame de París. Es este periodo el estilo que queda fuera de la influencia románica, y sus estratos presentan un naturalismo bastante avanzado. El tercer periodo se denomina gótico radiante. Empieza en el siglo XIV y se llama así debido a la incorporación de los nuevos elementos como lo son los grandes rosetones. En esta fase del gótico francés, la luz adquiere el total protagonismo, ya que se desmaterializa el muro en decremento de la altura para colocar vidrieras profusamente en concreto, mediante rosetones o grandes vanos con tracería caladas. La Sainte-Chapelle de París es uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura. El cuarto periodo, denominado gótico flamígero o gótico tardío, abarca el siglo XV. En este, la proliferación de elementos decorativos ornamentales, tales como el pináculo y los clavetes, sustituyen a la armonía constructiva. La arquitectura gótica adoptó y adaptó elementos románicos, tales como las bóvedas de crucerías y arcos apuntados, para producir un nuevo estilo de construcción en donde presentaban arcos exagerados, bóvedas más grandes y ventanas mucho más amplias. Lo primero que dejaron atrás fue una característica clave de la arquitectura románica, las paredes gruesas, y esto para construir edificios más altos y delicados, con paredes más delgadas. Se observan espacios interiores muy luminosos y coloristas. Esto se debe al predominio de los vanos con vidriería sobre los muros. La luminosidad coloreada pretende representar la sensación de una Jerusalén celestial.
Los elementos escultóricos imbricados en la arquitectura suelen ser bastante naturalistas. Follajes, hojas y animales en la decoración de los capiteles podemos observar. La arquitectura gótica se desarrolla en distintos aspectos. Se desarrolla una arquitectura civil y una arquitectura religiosa. En la primera, con el contexto de la ciudad medieval y el auge de la burguesía, surgen otros edificios que no tenían un carácter religioso, tales como castillos, puentes, edificios administrativos y comerciales, palacios, universidades, entre otros. Una de las edificaciones que más destacan en la arquitectura civil son las lojas. Estos eran lugares donde se llevaban a cabo las tradiciones comerciales. Contaban con una planta rectangular y con naves a la misma altura, asemejándose a un patio de columnas. Observemos la lonja de la Seda en Valencia. Por otra parte, en la arquitectura religiosa es el punto en el cual se desarrollan claramente las características y los elementos de este estilo. La catedral gótica se convierte en el edificio representativo de la nueva sociedad urbana, pasa a ser la iglesia de la ciudad, y esta se caracteriza principalmente por su verticalidad y su luminosidad. En las catedrales, las columnas y los pilares ganan altura gracias a los nuevos avances técnicos. Estas nuevas técnicas constructivas permiten rasgar los muros y sustituirlos por vidrieras de colores, las cuales tienen una doble función: aislar e iluminar, sustituyendo el muro. La planta arquitectónica se clasifica en dos tipos. Por un lado, la planta basilical con tradición románica, siguiendo la planta que se utilizó en el románico, y la planta de cruz latina. Por otra parte, la planta de salón, la cual no tiene un crucero de brazos salientes, aunque se insinúan un poco, tiene como mínimo 3 naves de igual altura y un sistema de iluminación por medio de ventanales. En ambas plantas se presentan elementos tales como el transepto, el crucero, la girola o deambulatorio, las capillas radiales y el ábside. Por otro lado, los pilares reciben en el interior las cargas verticales de las bóvedas y las trasladan hasta el suelo. Son soportes robustos que están recorridos verticalmente por finas columnas adosadas en el que se apoyan los arcos apuntados y nervios de las bóvedas. Observamos el pilar cilíndrico en Notre Dame de París, el pilar cruciforme en la Catedral de Chartres, el pilar fasciculado en la Catedral de Colonia. Observamos el pilar poligonal en la Catedral de Palma. Cabe resaltar que solo el pilar cilíndrico y el cruciforme se dan en el gótico clásico. El arco ojival es uno de los elementos que define la identidad de la arquitectura gótica. Un arco ojival está formado por 2 tramos de arcos simétricos que finalizan en un ángulo central en la clave. Entre ellos podemos encontrar el apuntado, el trilobulado, el carpanel y el conopial. La bóveda de crucería es más ligera que cualquier tipo de bóveda hasta el momento. La bóveda de crucería gótica, formada por arcos apuntados que concentran las cargas en 4 puntos, hace que la cubierta sea mucho más ligera, ya que los pesos llegan a los extremos donde se es necesario unos grandes y resistentes refuerzos. Como no se requieren muros gruesos, esto permite el levantamiento de edificaciones más altas, abrir grandes ventanas con vidrieras en los muros a través de los cuales entra la luz con un sentido simbólico. La bóveda de crucería simple se desarrolla a finales del siglo XII y XIII. Esta se caracteriza por estar reforzada por 2 nervios diagonales que se cruzan justamente en la clave. La bóveda de crucería sespartita es de considerables dimensiones.
Se forma por el cruce de 3 arcos ojivales, por lo tanto queda la plementería dividida en 6 tramos. Esta se desarrolla durante finales del siglo XIII y XIV. Durante el siglo XIV y XV se complican enormemente las bóvedas. Hay proliferación de nervios y un trazado complicado muy variado. Estas se denominaron bóvedas estrelladas. Los nervios de refuerzos se entrelazan entre sí para una mayor transmisión de cargas. El peso de las bóvedas de crucería se transmiten al exterior de la catedral mediante un arco llamado arpotante. Este es un elemento estructural cuya función es la transmisión del empuje de la bóveda al contrafuerte. Estos suelen aparecer en una disposición inclinada. Contiguos a estos se encuentran los contrafuertes, que son refuerzos verticales de apoyo que se colocan en el exterior de los muros para alivianar el peso de estos y así transmitir las cargas al suelo. Además, cumplen la función de albergar los canales por donde desciende el agua y evitar que resbalen por la fachada. Al liberar la carga de los muros causa que estos puedan acoger grandes superficies de vidrieras y elevarse a grandes alturas. Los vidrales góticos fueron uno de los principales elementos constructivos decorativos que marcaron la forma de concebir la arquitectura eclesiástica durante los últimos siglos de la Edad Media. Estas consisten en un conjunto de vidrios de colores que se organizan para representar escenas, del mismo modo que las telas de un mosaico, que van desde la representación de escenas bíblicas y personajes religiosos. Añadidos a los vitrales encontramos los rosetones. Estos se tratan de ventanas con forma circular. Su misión es iluminar el interior de las catedrales y a su vez añadir misticismo y misterio al crear efectos lumínicos en los altares. Tienen una carga de gran simbolismo. La luz se consideraba una cualidad divina. Por su parecido con las rosas siempre han estado relacionados con la Virgen. En la parte exterior los portales fueron decorados con elementos como archivoltas, las cuales fueron una agrupación secuencial de arcos inscritos. En pocas palabras, es un conjunto de arcos lisos o labrados que de menor a mayor corren adosados hacia la fuerza del paramento, ocupando todo el grosor del muro. Estos se encuentran añadidos junto a elementos como el parteluz, en el cual es un elemento arquitectónico sustentante, en forma de columna o pilar, que en este caso se dispone bajo el tímpano o pórtico. Suele estar adornado por figuras religiosas. En este mismo conjunto se evidencia el tímpano, que es el espacio delimitado entre el dintel y las archivoltas de la fachada de una catedral. Se presentan decorados con relieves e iconografía religiosa. Usualmente justo encima de los pórticos abocinados se encuentra un remate triangular formado por 2 líneas rectas que se unen en un ángulo agudo y coronan las arcadas. A estos se les conocen como gabletes. En la parte superior de las edificaciones solemos encontrar elementos como capiteles, los cuales están situados en la parte superior de una torre o campanario, o también del crucero de una iglesia, a modo de determinación, culminación
cumbre o remate, de forma simbólica, representan la unión con el cielo. En la decoración de la parte superior de la catedral se introdujeron arqueros, que servían para arrojar las aguas lluvia de los tejados. Solían ser animales grotescos y usualmente colocados junto a los arbotantes. Aquellas figuras que no tenían una función específica de desagüe son simplemente llamadas quimeras. Ya que conocemos la mayoría de las partes y los elementos que constituyen una catedral gótica, podemos evidenciarlo como se ordenan secuencialmente: en el primer nivel, arcadas; en el segundo nivel, triforio; y en el último, claritorio. La arquitectura gótica es el fiel reflejo de la nueva forma de pensar y vivir en el medioevo del continente europeo. La desenfrenada búsqueda de verticalidad y elevación para lograr que la luz ilumine todo el interior no es otra cosa que un capítulo más en la historia del hombre en su eterna búsqueda de la divinidad. Es por ello que te mostraremos las más importantes catedrales que se eligieron de este estilo en Europa Occidental. Empezamos nuestro recorrido en la abadía de Saint-Denis, ubicada en Francia, cerca de París. La abadía de Saint-Denis es una de las obras más significativas de la arquitectura gótica. Su construcción, empezada aproximadamente en el año 1140. Su pórtico es triple, lo cual así representa la Santa Trinidad. Se puede observar explícitamente que encima del pórtico central y en la cima de la archivolta. Dos torres son las que deberían culminar la fachada, pero solo se conservó la del lado derecho. Se encuentran elementos ornamentales, tales como gabletes coronados, los arcos y pináculos en los remates del edificio. Su planta arquitectónica se divide en tres naves. La basílica cuenta con una cabecera, en la que el ábside está rodeado por el deambulatorio y las capillas radiales. En el crucero sur se alberga un museo con las tumbas de los reyes de Francia. En la fachada se innova con las ventanas de tres aberturas de la Trinidad Alta y la primera ventana circular o rosetón. La abadía cuenta con un sistema de contrafuertes que reviven las cargas transmitidas de los arbotantes y de estos, a su vez, de las bóvedas de crucería que soportan la cubierta. De manera novedosa, se colocaron estatuas en las columnas que fueron talladas de manera independiente y después adosadas a ellas. Se puede observar cómo se utilizaron las archivoltas junto a los relieves configurando las diferentes portadas.
El espacio interior de la iglesia es muy alto, amplio y simétrico, invitando a realizar un recorrido a lo largo de la nave central y toda su planta. Vemos cómo se implementó el uso de arcos ojivales, pilares cruciformes y bóvedas de crucería. Se utilizaron diferentes ventanas circulares, compuestas por vidrieras. Entre los motivos se encuentra la flor de la vida, en la que se dice que todo existe y nacerá a partir de esto. Sus coloridas vidrieras representaban escenas bíblicas y leyendas acontecidas en el lugar. Eran libros abiertos e ilustrativos para una población analfabeta ávida de aprender. El pueblo miraba hacia arriba, maravillado por formas coloridas. Cada vez más, mirar una vidriera era similar a mirar un cuadro. La Catedral de Saint-Denis es una iglesia célebre por ser la primera que se erigió en el estilo gótico, así como por ser el lugar de sepulcro de la mayor parte de los reyes de Francia. Es una catedral de culto católico bajo la advocación de Nuestra Señora en la ciudad de Chartres, en Francia. Esta catedral marcó un hito en el desarrollo del católico e inicio de la fase de plenitud en el dominio de la técnica y lo gótico, estableciendo un equilibrio entre ambos. El botante totalmente desarrollado se unen los contrafuertes externos muy gruesos en una base y que se completan con el contrafuerte interno ocultos bajo el techo de las naves laterales. Este triple portal con estatuas, con tímpano, dintel y esculturas esculpidas tiene gran importancia en la influencia arquitectónica. El edificio es una planta basilical en forma de cruz, con un cuerpo principal de 25 metros organizado en 3 naves. La cabecera, situada al este, tiene un deambulatorio radial, con 5 capillas semicirculares. La nave y transeptos están flanqueadas por pasillos individuales amplios a una doble deambulatoria alrededor del coro y el ábside.
gótico central muestra la coronación de la Virgen con figuras de profetas y santos. La Virgen es representada como la Reina de los Cielos, a la derecha de Cristo, también coronado, y bendiciendo a María. La nave central mucho más alta que la lateral, con bóvedas de crucería simple y virales cruciformes. Los vitrales forman un rompecabezas de troncos de vidrio de colores, formando un dibujo y montándolos en un armazón de plomo. Las escenas en las que se dividió toda la composición se encierran en marcos. Cada recuadro contiene un episodio inspirado en el Antiguo Testamento o los evangélicos. Los ventanales bajos cuentan historias de la vida y relatos de la Biblia, descomponiéndolos en pequeños paneles. Contienen dos torres alrededor de la nave principal, que significa que existen dos campanales para los inicios de la misa, con un aspecto totalmente gótico, con una cruz de tipo latina en la pinta de cada una. Situado entre las dos torres, encima del rosetón, la Galería de los Reyes muestra 16 estatuas que representan los reyes de Judá. La cubierta de la catedral es la perfecta expresión de la ingeniería constructiva del gótico. Se trata de una bóveda de crucería cuatripartida, cuyos arcos ojivales se sostienen sobre finas columnas adosadas a pilares cruciformes. Las vidrieras de rosetón muestran un centro de glorificación de María con los ángeles y el Espíritu Santo. En el círculo externo, figuras de reyes y profetas del Antiguo Testamento. Quizás el mayor atractivo de esta iglesia reside en las vidrieras policromadas, en las que predomina el color azul oscuro. Las archivoltas representan figuras que se creen que son profetas del Antiguo Testamento, mientras que la tercera y la cuarta muestran el antepasado del linaje de María. El uso de una elevación de 3 partes con juxtaposición externa permite que las ventanas sean mucho más grandes. Un pilar consiste en un núcleo cilíndrico central rodeado por 4 elementos más pequeños que conectan tanto las cubiertas como las arcadas que las separan. Portal con estatuas laterales con tímpano, dintel y esculturas esculpidas tiene una importante influencia en la arquitectura. La cripta de Chartres es enorme, la más grande de Francia y una de las mayores de la cristianidad.
En 1977 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.